¿Qué tal? Bienvenidos. Continuamos aquí con las tertulias de 101. El Partido Popular, porque estamos ya a pocas horas de comenzar la campaña electoral, 30 y pocas horas para comenzar oficialmente la campaña electoral de las autonómicas, y el Partido Popular, uno de sus compromisos más importantes es que va a bajar los impuestos porque de esta forma aseguran que se va a recaudar más. Entonces nos hemos traído a una persona que va a defender ese argumento, que es Manuel Gutiérrez, que fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Vélez Málaga. ¿Qué tal, don Manuel? ¿Qué hay? Buenas noches. Y nos hemos traído a personas que, pues para ver si confrontar esa opinión. Hemos traído a Francisco Medina, que es candidato al Parlamento por el Partido Socialista. Hola. Y a David Vilches, que es el actual concejal de Hacienda en Vélez Málaga, que es del Grupo Independiente y no se presenta a estas elecciones, con lo cual, en principio, podríamos pensar que va a ser más objetivo, ¿no? Con esa línea que tiene el Partido Popular. Y a Vanessa Rodríguez, que también es de la comarca de la Axarquía, es la única cabeza de lista en estas elecciones autonómicas de la comarca de la Axarquía, ella es de Vélez Málaga y encabeza la candidatura al Parlamento por Andaluces Levantados. Buenas noches a todos. Bueno, pues a ver, don Manuel, explícanos eso. ¿Cómo que si bajamos los impuestos recaudamos más? Porque entonces lo tenemos fácil, ¿no? Lo tenemos fácil siempre que gobierne el Partido Popular, porque para recaudar más con menos impuestos tiene que haber un gobierno siempre del Partido Popular, porque de esta manera nosotros lo que estamos haciendo es controlar el gasto público. Nosotros partimos de una premisa muy importante, es que el dinero público es de los contribuyentes. Si vemos cómo gobierna la izquierda, el dinero público parece ser que aquí no es de nadie, y aquí gastamos y despilfarramos y tiramos en cantidades de cosas que no debemos de gastar. Pero mire usted, en el ADN del Partido Popular siempre tenemos que los impuestos tienen que ser realmente lo justo. El dinero debe de estar en el bolsillo de los contribuyentes y que los contribuyentes decidan en qué quieren gastar. ¿Qué es lo que hacemos? Mire usted, cuando nosotros estamos gobernando un ayuntamiento, o gobernamos una comunidad, o gobernamos un país, es como el que gobierna una comunidad de vecinos. En una comunidad de vecinos, los vecinos, ¿qué cuota pagamos? Pues pagamos la justa. ¿Para qué? Para cubrir cuáles son realmente nuestras necesidades. Ahí es donde realmente puede estar el problema, cuáles son nuestras necesidades en función de si gobierna un gobierno social comunista o gobierna un gobierno liberal, en este caso como es el del Partido Popular. Mire usted, Juanma Moreno Morilla lo ha demostrado perfectamente, muy claro, y yo creo que los datos en este caso avalan la gestión del Partido Popular. Resulta que en Andalucía antes la gente se empadronaban en Madrid o se empadronaban fuera de nuestra región porque aquí teníamos que pagar el impuesto de sucesiones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues automáticamente bonificar el impuesto de sucesiones prácticamente casi a un 99%. Por lo tanto, de padre a hijo prácticamente de padre a hijo pues se paga un escaso 1%. Pues resulta que se está recaudando más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba antes? Pues mire usted, antes, cuando tú ibas a recibir una herencia de tu padre o ibas a recibir una herencia en este caso de tu padre, porque la de un tío sí tiene que seguir tributando, por una herencia de tu padre, pues intentaba de engañar al gobierno, esperaba que pasase los 4 años, que prescribiera y después hacía la declaración de heredero. Eso los que somos profesionales en la materia, pues lo hemos visto en muchas ocasiones. Aquí hay tres profesionales, lo hemos visto en muchas ocasiones, aunque no es lo legal ni lo que nosotros recomendamos. Ojo, que no vaya después nadie a creerse que... Pero que nos llegaban después documentaciones, pues cuando ya habían prescrito. Mire usted, es muy importante la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales. Cuando usted vende una vivienda, o cuando en este caso compra una vivienda, pagábamos un 8%, ahora estamos pagando un 7%, o inclusive algunas veces hasta en un 6%. Pues se están vendiendo más viviendas, se está recaudando más. Lo fundamental es que todo el mundo contribuya, porque decimos, y siempre cuando escuchamos las tertulias a nivel nacional, dicen que es que en España todavía se puede aumentar más la presión fiscal. Que hasta se podría intentar, se puede. Lo único que pasa es que resulta que los que pagamos, el esfuerzo fiscal que estamos haciendo es muy importante. El esfuerzo fiscal que estamos haciendo es superior al que está pasando en muchos sitios. Se trata de pagar menos. De pagar menos, pero pagar todo. Porque mire usted, y con esto... pero yo termino con esto, voy a ponerle una cosa encima de la mesa. Resulta, mire usted, decimos que el empleo en España es precario. ¿Usted se cree que de cada 1.000 euros de sueldo
el empleador tiene que pagar 400 euros de seguridad social. Si en vez de los 400 pagase 200, ¿no habría un empleo menos precario? Venga, ¿os ha convencido? Evidentemente no. El Partido Popular, bueno, acostumbra a hacer el juego de trileros típico con la economía de este país. Es histórico, ya que vienen jugando con los números previamente para obtener el resultado que ellos desean. De hecho, bueno, ellos se amparan en grandes economistas que el tiempo viene demostrando que son pifias lo que cometen. De hecho, el más evidente es el informe Rogoff y Reinhardt, que emitieron al Fondo Monetario Internacional, que fue en el que se evaluaron para someter a las economías occidentales a este austericidio, restringiendo la inversión pública, y que, bueno, unos años más tarde se demostró que ese informe estaba adulterado. Tenía una serie de errores intencionados en la hoja de cálculo para obtener las cifras que ellos querían mostrar para justificar todos estos ajustes a los que nos sometieron a los ciudadanos durante la crisis anterior. La línea que defiende Manolo tiene un nombre, es la línea basada en la curva Laffer, que era el asesor de Ronald Reagan, que era el padre que quería vender las bondades de la bajada de impuestos, pero que cada día se va mostrando más que es un juego de trilero, es una forma de engañar a los ciudadanos. Por supuesto, la posición más bonita es de salir a la calle y decirle a los ciudadanos, mira, que os voy a bajar los impuestos, que aquí, bueno, que ya nos apañaremos. Eso es un gran error, es una forma de populismo. Claro. Vanessa, a ti tampoco te ha confundido. Si me permite, para que termine, ¿vale? Y ahora le decirle a la compañera, el tema es que ellos tienden a jugar con los números, pero que es insostenible. Si queremos servicios públicos de calidad, que es por lo que tenemos que apostar todos, hay que acudir a la vía de impuestos. Ahora, unos impuestos justos, que es lo que coincidimos todos, donde cada ciudadano, según dice la Constitución, de acorde a su capacidad, contribuye al sistema financiero. No queremos confiscar a quien más puede, sino que aporte solidariamente de una forma justa. ¿Vale? No te ha convencido a ti tampoco, ¿no, Vanessa? Bueno, es que nosotros pensamos que cuando se habla de impuestos, de reducir los impuestos, bajar los impuestos, bajar la presión fiscal de los ciudadanos, eso está muy bien. Está muy bien, pero luego también la bajada de impuestos tiene la otra cara de la moneda. Lo que uno deja de recaudar por un lado, ¿de dónde va a salir para complementar ese dinero que se deja de recaudar? Y ahí es donde creo yo que le deberíamos contar a los ciudadanos si nos va a afectar en el estado de bienestar que tenemos aquí en España o en Andalucía, si estamos hablando aquí de nuestras elecciones en Andalucía. En Estados Unidos, por ejemplo, se pagan mucho menos impuestos que aquí, pero el estado de bienestar no tiene nada que ver con el nuestro. Allí el que no tiene un buen seguro médico, es imposible salir de un cáncer, un tratamiento, una operación tan sencilla como una apendicitis. Nosotros, en parte, gracias a los impuestos que pagamos, disfrutamos de todo eso. Que yo creo que es que incluso la palabra impuesto está mal dicha. Suena mal, ¿no? Tiene una connotación negativa, realmente debería ser una contribución, porque es una contribución que hacemos los ciudadanos al estado de bienestar. Por supuesto, como ha dicho el compañero, tiene que ser unos impuestos justos. Y que luego, por supuesto, que es lo que yo creo que más molesta a los ciudadanos cuando hablamos de pagar impuestos, subida de impuestos, es que quizás no se invierte en lo bien que deberían y no repercute sobre los ciudadanos. Porque si una bajada de impuestos va a suponer que los centros escolares a lo mejor no van a estar lo suficientemente equipados, o si no va a haber suficientes profesionales en las escuelas, especialistas, en los hospitales, las ampliaciones que se necesitan, no sé yo si los ciudadanos estarían muy de acuerdo con ello. Quiero terminar diciendo que en varios sitios de Europa, en varias ciudades, se pagan muchísimos impuestos y los ciudadanos están de acuerdo porque les repercute de una manera muy positiva. Y yo creo que ahí es donde fallamos un poco. Vamos a escuchar la opinión de una persona que no tiene nada que ver con estas elecciones autonómicas. Ejercerá su derecho al voto, supongo, pero él es concejal de Hacienda en la capital de la comarca de la Sarquía, pero del grupo independiente por el municipio de Torredemar, que de momento no se presenta a unas elecciones autonómicas. De momento, siempre decimos de momento. Bueno, yo creo que un poco, ni creo que sea un juego de trilero, ni creo que sea la panacea el hecho de decir que bajando los impuestos se recauda más, porque dependiendo de qué impuesto,
pues se recaudará más o menos. Siempre se ha dicho de que la teoría de bajar los impuestos consiste en intentar hacer aflorar toda aquella economía sumergida, aquello lo que se conoce como el B o el negro, para que salga a la luz, y esto hace que la recaudación neta de las arcas públicas pues sí crezca y vean ese aumento. Ahora, decir que de bajar todos los impuestos va a aumentar la recaudación, pues yo creo que habrá impuestos, que alguien me explique si bajando el IBI recauda más. Yo creo que será todo lo contrario. Si se baja un impuesto tan directo como puede ser el IBI, se recauda menos. Si aquí no va a aflorar los pisos porque ni va a aflorar ningún piso que no esté contribuyendo porque esté escondido en una esquina y ahora que se baja el IBI lo quiero declarar. No, no funciona así. Evidentemente, las cifras avalan el trabajo que ha hecho la Junta de Andalucía porque ha tenido mayor recaudación. Yo desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Vélez Málaga me hago simplemente una pequeña reflexión. Es decir, si tanto ha recaudado la Junta de Andalucía, ¿por qué la patrica que cobra el Ayuntamiento de Vélez Málaga, la patrica, como todos sabemos, son la parte proporcional que el Ayuntamiento cobra de la Junta de Andalucía, ¿por qué ha crecido en 4 años solamente 200.000 euros? Si lo que ha recaudado la Junta de Andalucía es casi 900 millones aproximadamente, es más que en 2019. ¿Qué es lo que está haciendo con esto la Junta de Andalucía? Trasladar su bajada de impuestos a una futurible subida de impuestos a los ayuntamientos que estén abogados que no puedan sostener esos servicios públicos. Yo creo que eso es hacer trampa. Luego, si todo lo conjuntamos, todo hay que buscar un cierto equilibrio entre la Junta, los ayuntamientos, la parte proporcional de los impuestos. Evidentemente, yo creo que a cualquier ciudadano pagar pocos impuestos nos gusta a todos, pero también es cierto que todos queremos un mínimo garantizable de servicios públicos en todo, ya sea en hospitales, ya sea en educación, en el mantenimiento de nuestras calles, los servicios públicos se prestan de todas las administraciones públicas, y en eso yo creo que todos los vecinos, cualquier ciudadano, está convencido que todo se tiene que mantener. Ahora, ¿querer jugar con una mayor recaudación diciendo que se baja? Yo recuerdo, creo que la gran bajada de impuestos se hizo por el Partido Popular, que fue en concepto de Libia, y eso sirvió para aflorar mucha economía sumergida y de ahí el aumento de la recaudación. Como digo, yo los impuestos que me ha hablado Manolo, yo entiendo que una familia, puedo poner mi ejemplo, yo me compré mi casa hace 20 años, casi con total seguridad que no cambié de casa. A mí que baje el impuesto de transmisiones me afecta, en 30 o 40 años me va a afectar una vez, me estoy ahorrando dinero, o me interesa más a lo mejor que me baje el IVA, o que me aumente las deducciones, como creo que se han recogido para el IRPF para el año 2022. O sea, que tampoco le termina de comprar el argumento totalmente al Partido Popular. No me desencanto, pero no me termina de convencer. Bueno, pues la tertulia se ha abierto. Voy a tener un segundo, una segunda fase. En cualquier momento puede intervenir sobre todo porque además los números avalan la gestión del Partido Popular y los números avalan pues que con menos impuestos será mayor recaudación. Miren ustedes, si el Partido Popular estuviese gobernando ahora mismo en España, yo estoy totalmente convencido que el IVA de la gasolina hubiese bajado, que el IVA de la luz hubiese bajado todavía muchísimo más. ¿Saben cuánto tenía que recaudar el Gobierno de la Nación para todo el año? Tenía unas previsiones de 9.000 millones de euros. Y resulta que esas previsiones de los 9.000 millones de euros lo recauda en el primer trimestre. Pero es que el dato salió ayer. Ayer volvió a salir un nuevo dato. Y es que resulta que ya habían recaudado 16.000 millones de euros. Pero es que resulta que el gobierno, machacándolo como lo está machacando prácticamente a todas las clases medias y a los menos afortunados, porque el pan lo paga todo el mundo, la leche lo tiene que pagar todo el mundo, la luz la tiene que pagar todo el mundo, la gasolina la tiene que pagar todo el mundo, no hemos disparado una inflación por encima rozando casi el 9%. Y encima todavía están pensando en seguir subiendo impuestos. Por lo tanto, si no vamos a un gobierno socialista, y como además el caballo de batalla que tiene el candidato del Partido Socialista, que dice que si vuelve a gobernar en Andalucía va a volver a poner el impuesto de sucesiones. Atención, señores, atención. Si le dan el voto al Partido Socialista, resulta me va a perdonar Manolo, pero falta un poco. Lo que trata es de, en la misma línea que nos marca Europa, volver a la armonización fiscal. Lo que quiere decir que en cada comunidad se pague exactamente lo mismo. No suframos la competencia desleal de comunidades como Madrid, que se está aprovechando del resto de comunidades. Es que volvemos a lo mismo, el juego de trilero. Mira, habla de que vaya a bajar los impuestos cuando gobernéis. Si no somos capaces de mantener Tú me vas a perdonar, pero los ciudadanos son todos mayores de edad. Sí, pero tú no puedes decir, nunca, perdón un momentito, tú no puedes decir nunca que la gestión, un momentito, por favor, que la gestión del PP es de trilero, porque lo que no nos podemos gastar el dinero en Andalucía es en prostitutas y en cocaína. Ese es el problema.
Ese es el problema. Donde no nos podemos gastar dinero. El mantra siempre. Sacamos la gula. Mira, el Itumas. ¿Tú quieres que empecemos con el Itumas? Donde no nos podemos gastar los primos y los sobrinos y los cuñados de las mascarillas. Pero si la misma mujer de Juan Espada está ganando. Es que así. El Itumas. Por favor, Manuel. No, lo que yo no quiero es que mi dinero se lo gaste nadie en droga. Por favor. Sí, y sin favor. La tertulia es abierta, pero si habláis a la vez, claro, no escucha nadie. No, pero es que estamos hablando de cuestiones de trilero, que esto no es trilero. Aquí lo que queremos es que se gestione el dinero con coherencia. A los andaluces nos debéis 800 millones de euros que alguien se lo ha llevado. Alguien se lo ha llevado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues claro, volver a poner nuevamente el impuesto de sucesiones. Millones de con Juanma Moreno Bonilla, no ha sido capaz de gastar. Con Juanma Moreno Bonilla en el Partido Popular hemos sido capaces de bajar los impuestos. ¿A quién? Y es Manolo, a todo el mundo. ¿A quién le ha bajado los impuestos? Le hemos bajado. A las grandes. A la familia numerosas. Un ciudadano medio se ahorre 6 euros al mes para que otro se ahorre 2.000. Una familia como mi hermano, que es una familia numerosa, compra una vivienda y en vez de pagar un 7%, un 8% paga un 3,5%. Pero bueno, pero se beneficia. David te lo acaba de pero se beneficia. Pero bueno, pero David le pasa como a mí. Constantemente vivienda, a David principalmente a la compra y venta de vivienda. A David le pasa como a mí. Yo ya no voy a cambiar más de casa. Pero tuve la suerte que mi hija compró la semana pasada. La segunda. Y hace un año, 2 años, compró otra. No, entonces la solución ¿cuál es? Poner los impuestos de sucesión otra vez. Que cuando yo herede de mi madre, tenga que volver a pagar impuestos. Para que sigamos manteniendo chiringuitos, sindicatos y todo este tipo de cosas. Todo el que herede hasta 700.000 euros no pagaría nada. O sea, yo creo si tú tienes un padre y una madre, para tú heredar y empezar a pagar con el sistema antiguo, tenías que heredar más de 1,5 millones de euros, Manuel. Es que, claro, ¿a quién beneficia esta bajada en el impuesto a sucesiones? A las grandes fortunas. Es que queréis camuflarlo. Vamos a ver, la bajada de impuestos, un ciudadano con un salario de 30.000 euros al mes. Vamos a bajar el IVA de los carburantes. Vamos a bajar el IVA de los carburantes. Se ha bajado, se va a bajar. ¿Pero cuándo? Pero tú sabes que el problema es voy a hacer un símil de gitanillo, ¿vale? Que tiene mucha gracia, que en paz. Sí, pero mira, te voy a dar un dato. El problema no es el IVA, es estructural. Mira, había una demanda de bajar el IVA en los cines. Se bajó el IVA de los cines del 21 al 10. Sí. Los precios han bajado. No, es un problema estructural. Y con el combustible pasa lo mismo. Hay que ir a atacar la madre del cordero. No es estructural. El IVA es un porcentaje sobre el precio. Baja el IVA. Bájale la presión a los vecinos. Pero bajo el IVA para que la petrolera se enriquezca más, porque me haga como con los 20 céntimos, los 20 céntimos que ha puesto el Estado para que la petrolera aproveche para subir los precios. Pero no tengáis complejo, Si yo no tengo complejo. Si es que no habéis sido capaces ni de bajar el IVA para las prendas íntimas de las mujeres hasta el 4%, es que no habéis sido capaces ni de eso. Bueno, cuando vosotros prometisteis que ibais a bajar los impuestos, cuando llegasteis lo que hicisteis fue subirlos todos. Porque dejasteis 20.000 millones guardados en los cajones. 20.000 millones. Vanessa Rodríguez, rómpeme este debate. Venga. Yo volviendo un poco al tema de si de verdad bajar los impuestos, pues... Esa era la pregunta, ¿se recauda más bajando impuestos? Exactamente. Pues, por ejemplo, cuando lo hizo Madrid, creo que fue en 2015, si no me equivoco, Madrid pues tenía los menores impuestos de España y, sin embargo, ese año se cerró con una deuda pública, ¿no?, en términos del PIB, en un déficit del 1,35%. O sea, que no salían las cuentas. Exactamente, y la deuda pues fue de un 14%. Entonces, por eso digo que está muy bien cuando hablamos... O sea, que la teoría es una cosa y después la práctica teorías. es otra. Hay expertos que dicen que avalan que funciona y otros que no. Nos acogemos a los números. Manolo pues nos ha traído unos números, pero en positivo, pero también hay otros que ya han sucedido en negativo. Entonces, por eso digo de que bajar los impuestos está muy bien, bajar la presión fiscal de la gente está muy bien. A todos nos gusta pagar menos impuestos, pero ¿es real? Y sobre todo eso, lo que estamos hablando, ¿a qué precio? ¿De dónde se...? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vélez Málaga se ha beneficiado de la política fiscal en la Junta de Andalucía con el Partido Popular al frente. No, yo el dato lo he dado, en 4 años no ha subido la parte que no suben los... O sea que no. 200.000 euros llegan en 4 años, es ridículo. No lo digo yo, lo dice el presidente de la Federación Andaluza de Municipios, que es ridícula la subida de la patrica para todo el ayuntamiento andaluz. Entonces,
jugar con que yo bajo los impuestos, pero reduciendo el gasto que hago directamente con los ayuntamientos, lo que estoy es trasladando mi problema a los ayuntamientos. Luego no creo que esa sea ni deba de ser el camino. Yo un poco a la pregunta que tú haces, yo creo que en eso los economistas todos en general lo tienen claro. Si tú das liquidez en el mercado, esto va a producir una inflación y a largo plazo pierde el poder adquisitivo cualquier ciudadano en nuestro país. La cuestión es ese punto de inflexión donde esa bajada de impuestos repercute beneficiosamente a los ciudadanos o no, que ahí es donde yo creo que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular ni nadie se va a poner nunca de acuerdo en hasta dónde podemos bajar los impuestos. Pero yo creo que la respuesta bien sencilla es ¿qué impuestos? Si hay impuestos que tendrán una repercusión directa en el bolsillo de los vecinos y otros que en la inmensa mayoría, en el 80-90%, pues le dará exactamente igual si sube o baja los impuestos porque lo va a pagar una vez en 50 años y el hecho de que se baje o no se baje, pues lo va a tener asumido que cuando compró esa vivienda, como ponía antes el ejemplo de mi caso personal, pues cuando lo compré, si quería la vivienda era el que había, pero es que a lo mejor en 30 o 40 años no vuelvo a comprar otra. Entonces, que lo baje o no lo baje me va a afectar. Pues no, a lo mejor me interesa más que baje el IBE o que baje la presión dentro del IRPF. Yo creo que hay impuestos, porque impuestos hay muchísimos. Dentro uno cedido a las comunidades, otro a los ayuntamientos, pero los impuestos cada uno tiene su función. Y yo creo que aquí un poco, que lo que creo que intenta defender el Partido Socialista, es que cuando se bajan impuestos hay que buscar aquellos impuestos que reparten más la riqueza y que afectan mayor número de ciudadanos dentro de nuestro país. Si nos vamos a determinados impuestos al que solo acceden determinadas personas por su nivel adquisitivo, evidentemente se desvirtúa esa bajada de impuestos. Yo un poco creo que al final intentar llegar a ese punto de inflexión donde esa bajada de impuestos y de qué impuestos afecta directamente o no a los ciudadanos y afecta al bolsillo, evidentemente. El problema que tenemos con los impuestos no es exclusivo ni de Andalucía ni de España, es un problema global y que hay que atajarlo de forma global. En este caso, la Unión Europea es la que debe. De hecho, ya están dictando recomendaciones en la línea de armonizar los impuestos en toda la Unión Europea. O sea, no puede ser que aquí tengamos empresas grandes multinacionales como puede ser Google o Amazon, que tengan su domicilio fiscal en otros países europeos donde la tributación es menor. Eso se llama competencia un tanto desleal, por no llamarlo ilegal fiscalmente. Sí, pero cuando hablamos de armonización fiscal y nos queremos comparar con Europa, vamos a compararnos en todo. Sí, por porque supuesto. yo he visto a los dos, al Partido Socialista y al Partido PP, pelearse hace 10 segundos políticamente en los chiringuitos, los que no son chiringuitos, las denuncias, los dineros que se pierden. Eso en Europa no existe, o casi no existe. En Europa hay un partido que hace eso y en la siguiente desaparece, automáticamente. ¿Esa armonización la traemos a España también o no? O aquí al que roba lo metemos en un cajón y seguimos para adelante. Deberíamos de traerlo, deberíamos, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo. Además, el que venga a aprovecharse hay que quitarlo de en medio. Si nosotros somos capaces... Tú vienes a la política para servir al pueblo, no para servirte. Si nosotros somos capaces de seguir bajando los impuestos, vamos a ser cada vez más atractivos a empresas y a personas que se vengan a nuestra comunidad a tributar. Aquí hay dos ejemplos. El ejemplo es el que tenemos a nivel de España, donde... Cuando todos los países estaban cobrando la mascarilla un 4%, nosotros lo cobramos a un 21%, estábamos recaudando y decíamos, es que vamos a trabajar. Tenemos un ejemplo como el de España, donde seguimos pagando la gasolina a un 21%, con unos impuestos de un 21%, ¿vale? Es que vamos a hacer, porque es que si no las petroleras, porque nos dicen un lado, nos dicen otro, mira, ellos se crean una película. Ellos se crean una historia y aquí lo que tenemos que ir realmente es a la propia realidad. El problema del petróleo es global, no es exclusivo de España. No es global. ¿Por qué las empresas se están yendo a Madrid y por qué las empresas se están yendo a Andalucía a tributar? Porque Madrid hace una competencia desleal con la tributación. No es desleal. Lo que pasa es que a vosotros nos gusta. Por eso precisamente la Unión Europea pero vamos a dejarnos de Unión Europea. Vamos a dejarnos de Unión Europea. Vamos a bajarnos de Europa, porque si hacemos caso a lo que nos dice Europa, ya no tendría que estar gobernando ni Pedro Sánchez. Ni Pedro Sánchez. O sea, que si vamos a lo que dice, ni a lo que dice Europa. Lo que tenemos que hacer es hacer un control del gasto público. Tenemos que partir de controlar el gasto público. Hoy el dinero, dejárselo a los contribuyentes, porque si a mí me gusta beber cerveza, porque el gobierno de turno diga que tengo que beber vino, porque voy a tener que beber vino. Que me dejen a mí mi libertad con mi dinero. Hablando de bajar ciertos impuestos, ahí estoy de acuerdo con David, que es dinero en el bolsillo se queda del ciudadano medio. En eso estoy de acuerdo con David. No, se le queda para todos. Una persona, vamos a ver, depende del tipo de impuesto la gasolina la paga hoy en día lo mismo uno que gana 5.000 euros que el 1.000 eurista.
a la hora de llenar Pero depósitos de estamos gasolina hablando tiene que del ser. IVA, no estamos hablando a lo No, mejor estamos de hablando de impuestos todo de tipo de patrimonio. impuestos. Está hablando si quiere hablamos del de sucesiones, que por cierto, ya le vuelvo a decir a los abuelos que Juan Espada quiere que cuando vuestros hijos hereden, que paguen, ¿eh? O sea, que eso que no se nos olvide. A los abuelos con una fortuna, no a los abuelos normalitos, como los que podemos tener los ciudadanos y sin fortuna, de a pie. sin fortuna, al final todo el mundo paga. 700.000 pero que, euros era. y sin 700.000 fortuna. euros. Pero es que Por dos son estamos hablando 1.400.000 euros. de dos tipos de modelos. Estamos hablando del modelo de Madrid, donde decimos, es que Madrid es ilegal. No, en Madrid no es ilegal. Madrid se sostiene perfectamente. No es desleal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si tú te vas a Cataluña... La política de Madrid no me interrumpa cada dos por tres. atraer... Lo único es que te tengo que interrumpir porque nos gusta el modelo de Madrid, Mira, el de Andalucía. el modelo A vosotros de os gusta Madrid el modelo de perjudica Cataluña, al resto de donde en España. Cataluña Quien más no perjudica al perjudica, resto de España no lo es Madrid, perjudica. con el dumping Es fiscal, ejemplo, atrayendo es el domicilio ejemplo, fiscal de es empresas ejemplo, que ni es ejercen un actividad en ejemplo. Madrid y tributan en Madrid. Es un por ejemplo. Dios. Pero, en a Cataluña no se quieren ir porque en Cataluña lo están hinchando a impuestos. Y donde gobierna el Partido Socialista, como no es capaz de controlar el gasto público, no es capaz de controlarlo, pues se tiene que ir la gente a Madrid. Recortar en la sanidad, echar En a Andalucía 8.000 sanitarios, Andalucía tenemos... cerrar líneas de En educación. Andalucía... En Madrid- Pero ahora tenemos Esas problemas de que sanitarios, ahora tenemos problemas de educación. No, ¿Cuántos docentes más tenemos? Lo habéis solucionado Y ahora todo. no llega. Gracias, Ahora fíjate Juanma tú, Moreno, fíjate tú aquí la no existe gran la idea. Pero tengo que problema. despedir a la audiencia La porque se me ha gran, ido el la gran, tiempo. ¿cómo te va a ir el tiempo? Se ha ido el tiempo. La gran idea. Esto se llama 27 minutos. ¿Sabes por qué? Porque dura 27 minutos. Volvemos mañana. Me tendrás que invitar otro día. Pero no le dejas que explique por qué lo de Madrid no es un modelo. Porque Es que yo no- sé que no no le les gusta. interesa. Porque yo sé que no No le les gusta. interesa. Mira, Porque en Madrid la Manuel, gente...